Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Un Seiko Mod. Un reloj personalizado, entretenido y siempre fácil de montar. Y no olvidemos tal vez uno de los aspectos más importantes, económico. Su precio suele rondar casi siempre los 100 euros. Pero en este caso no solamente uno, sino 2 o 3. Hemos hecho variantes de este modelo. Si queréis descubrir lo fácil que es montar estas piezas, acompañadme en el proceso. Y comenzamos, como no, con el movimiento, un NH35 con el dial color negro. Fabricado por TMI, la filial de Seiko, es un movimiento japonés de una calidad excelente y que aún podemos encontrar a buen precio a pesar de que mes tras mes está subiendo. Para escoger la esfera que monta este mod, os he hecho una consulta en la pestaña Comunidad y habéis elegido la opción 1. Precisamente la única esfera que presenta una complejidad, un problema. La muesca muestra el índice de las 3 y tenemos patitas de anclaje para las 3.8 y para las 3 en punto, pero no tenemos anclajes para las 4.1, que es precisamente la posición en la que se encuentra la corona en las cajas Tuna. En este otro dial tenemos el caso contrario. Hemos cortado los anclajes de las 3 y de las 3.8 y podéis ver dónde se encuentra el anclaje de las 4.1. Está muy cerca de las 3. Este es el anclaje que nos falta en la esfera que queremos montar. Por lo tanto, vamos a tener que retirar todos los anclajes. Los anclajes para las 3.8 y para las 3 en punto. Pues no nos sirven para nada. Y una vez retirados, los vamos a limar bien para que toda la superficie quede totalmente lisa, sin ningún tipo de rebaba. Estas operaciones son muy fáciles de realizar porque los diales o esferas están hechos de latón, un metal extremadamente blando. Para unir la esfera al movimiento vamos a utilizar estas pequeñas etiquetas que están hechas para esto, para esta labor. Es tal vez el método más económico y más sencillo a la vez para unir la esfera y el movimiento. Y en estas imágenes podéis ver cómo lo hago. El mayor cuidado que tenéis que tener es que este adhesivo de doble cara no toque el dial del flechador. Teniendo esta precaución en mente, es un proceso muy sencillo y que da buen resultado. Podéis estar tranquilos que la unión es muy duradera y va a aguantar perfectamente hasta el próximo servicio. A la hora de hacer el montaje solamente debéis tener en cuenta dos cosas. Una, que la ventana del flechador esté perfectamente centrada y la otra es que el orificio del dial también lo esté perfectamente centrado y no roce con el eje de la rueda de horas. Aprovechando que tenemos esta imagen macro de la esfera, os animo a que encontréis todos los pingüinos que hay por esta zona y de paso podréis apreciar la textura que tiene este dial. Buscamos las 12 de la noche, el momento en el que se hace la transición del cambio de la fecha, para en ese momento colocar las agujas justo a las 12. Operación que haremos con la prensa manual. Como podéis apreciar, mi pulso, a medida que va pasando los años, va empeorando y mis aspiraciones de poder ser neurocirujano de mayor se van disipando. Pero cuando llegamos a la aguja del segundero, topamos con una de estas agujas que nos llega con el ojal demasiado pequeño. Nos ha tocado la del agujero estrecho. Y cuando eso ocurre, tenemos que llamar a la broca. La broca se encargará de ensancharle el agujero, taladrándola a placer. Operación muy sencilla de realizar, pues las agujas también están hechas de latón. Una vez la señora aguja ha pasado por el señor broca, se ajusta como un guante en el eje del segundero. Una vez colocadas las agujas, siempre verificad el espacio que hay entre ellas para evitar roces. Ese roce entre agujas puede llegar a provocar la parada del reloj, la parada del movimiento. También vamos a comprobar en las horas en punto de que las agujas están bien alineadas, de que marcan bien sus posiciones y, por último, el cambio de fecha que se haga en el momento correcto. Llegados a este momento, ha habido miembros del equipo al que les ha gustado estas agujas y a los que no les ha gustado estas agujas. Y se ha optado por hacer dos versiones, dos variantes de esta misma pieza, de este mod, por lo que a partir de ahora veremos este mod con dos juegos de agujas diferentes.
El otro juego de agujas, al estar pulidas a espejo, tienen la peculiaridad de que se deben limpiar constantemente. Cada vez que colocamos una aguja, se debe limpiar de forma minuciosa con ródico. Y no solo las agujas, si el dial tiene algún cromado o pulido, se debe también limpiar con ródico. No sea que el operario se haya puesto ciego de ramen y después se haya puesto a tocar con sus dedazos llenos de grasa las piezas. No sería la primera vez que me llega una pieza con la identificación dactilar de la persona que la ha manipulado ahí bien visible. El cristal que utilizan estas cajas tuna es de 31,5 milímetros de diámetro. En este caso se ha escogido un zafiro con revestimiento antirreflejante transparente. Para medir profundidad es para lo que sirve este palito, esta chapa de hierro que sobresale por la parte inferior del pie de rey. De esta forma podemos medir el grosor que debe tener el cristal, dependiendo de cómo queramos que quede, si queremos que sobresalga por encima del bisel o no. Colocamos el aro de nylon de 31,5 milímetros de diámetro que va a sujetar el cristal a la caja. Y para utilizar la prensa de relojero utilizaremos un adaptador que haga presión por la periferia del cristal, no por el centro. La presión debe ejercerse lo más cerca posible de la periferia y alejándonos del centro del cristal, si no podría partirse. El cristal es muy frágil a la deformación, pero muy resistente a la compresión. A todo aquel que le apasiona el realizar relojes mod, le aconsejo que se haga con una prensa de relojero como esta porque le va a dar mucha libertad creativa. Los cristales tienen muchas características estéticas que nos darán mucho juego a la hora de realizar los mods. En este caso hemos optado por un cristal achaflanado con un poco de domo que veréis cómo queda una vez montado y los efectos de luz que provoca. Antes de montar el conjunto de movimiento, dial y manecillas, vamos a soplarlo todo de la forma más minuciosa posible. Ya os digo yo que una sola mota de polvo, si se queda dentro de la caja, la vas a ver hasta la saciedad. Y como siempre os digo, la caja va al movimiento. No hagáis experimentos extraños de coger el movimiento y dejarlo caer encima de la caja. Y algo que se me pregunta mucho, ¿estas cajas no necesitan bata? Pues no. Porque el propio movimiento, los propios calibres NH llevan su propia bata integrada. Retiramos el protector del adhesivo y en esta operación de colocar el bisel, en este caso es un bisel de acero inoxidable, tenéis que realizarla con mucho cuidado, sin prisas y que quede bien centrado. Para acortar la tija a las dimensiones que necesita, vamos a colocar la corona en su lugar e insertamos el conjunto tija-corona en el movimiento. Una vez nos aseguramos de que están en la posición de remonte manual, en la más próxima a la caja, con la ayuda del pie de rey, medimos la distancia que hay entre el principio de la rosca y la corona. En este caso 3,5 milímetros. Distancia que vamos a marcar en la tija con la ayuda de un rotulador y después vamos a cortar con la ayuda de unos alicates tan oxidados como este, pero que van de lujo. Pasamos por la lima para un ajuste fino y llegados a este punto me gustaría enseñaros el doble sello de la corona. Tiene un sello de goma que podéis ver en el fondo de la corona y otro sello en forma de aro que está en el interior del tubo. El tubo roscado. Colocamos una gota de sellador y ya podemos enroscar la corona a la tija. Engrasamos la tija con grasa de silicona. Aplicamos grasa de silicona en las dos zonas en las que hace contacto los dos sellos que tiene la corona. Y ya solo queda montarla, que es tan sencillo como insertarla hasta el fondo. Comprobamos que sin hacer presión, solamente girando la corona, se realiza el remonte manual, es decir, la carga del muelle real, y cuando ejercemos un poco de presión, pasamos a enroscar. Enrosca sin ningún problema hasta el final. La corona queda a ras de la caja, queda totalmente en contacto con la caja. Al sello de la tapa trasera le vamos a dar un garbeo, una vuelta por china,
para mejorar su estanquidad aplicándole una pequeña capa de grasa de silicona a su superficie. Con la ayuda de unas pinzas y un dedito, su colocación es extremadamente sencilla. Enroscamos, retiramos el sticker o la pegatina de protección antiarañazos que tiene la tapa trasera y ya podemos dar el último apriete con la ayuda de la pelota de goma. Si queréis aseguraros una mayor estanquidad, os aconsejaría que utilicéis la llave AXA. En esta toma podéis ver precisamente lo que os comentaba cuando hemos hecho ese juego de luces que provoca tanto el pequeño domo que tiene en su superficie como el achaflanado de su periferia. Y no solo eso, el cristal también provoca efectos espectaculares en ausencia de luz. El lume se refleja en el achaflanado dando este aspecto. Podéis ver cómo queda con los dos juegos de agujas que hemos empleado. Para vestir este mod también hemos empleado dos correas diferentes. Lo hemos vestido de dos formas diferentes. En este caso ahora podéis ver la correa de acero inoxidable de malla de tiburón. Se puede ajustar retirando estos eslabones especiales que tiene cerca del cierre. Como podéis ver, sin retirar ninguno de los 4 eslabones, la correa resulta ser gigantesca. Para retirarlos solamente hay que destornillar los pasadores y para volverlos a colocar os aconsejaría que primero coloquéis sellador. Como los eslabones de ajuste son bastante grandes, tiene en el cierre estos dos puntos de microajuste para un ajuste más fino. Y así es como queda en muñeca esta primera variante que viste este arnés metálico acero inoxidable de malla de tiburón. Como podéis apreciar, perfectamente ajustado a la muñeca gracias a esos pasadores y a esos puntos de microajuste que están en el cierre. La otra versión o variante de este mod es vistiendo esta correa de silicona clásica de los Seiko Prospex. La verdad es que a medida que mis compañeros me iban dando versiones diferentes, me iban dando consejos de cómo les gustaría, más se iba pareciendo a un Seiko Prospex Tuna original. Y creo que estas tres variantes son un reflejo de lo que en realidad es el Seiko Mod. Podéis hacer desde relojes muy parecidos a los originales hasta piezas que son totalmente opuestas, muy extravagantes y que en nada se parecen al original. Eso ya cada cual que lleve el mod al extremo que más le guste o con el que más cómodo se sienta portándolo. Yo solo os enseño las técnicas, os doy las herramientas para que después vosotros hagáis volar vuestra imaginación, vuestra creatividad y podáis hacer realidad los modelos que tengáis en mente. No olvidéis supervitaminaros y mineralizaros. Y si puede ser, una compartida, una suscribida, una gusteada y una comentada.